Carla Sánchez es economista graduada de la Universidad de los Andes, en Mérida, Venezuela. Se desempeñó como analista económico en el Departamento de Análisis Económico del Banco Central de Venezuela, institución en la cual se especializó en investigaciones vinculadas con el sector externo de la economía, específicamente en áreas tales como balance de pagos, comercio exterior e integración económica. Fue participante de la Escuela de Verano de la CEPAL en 2011, donde se abordaron temas relacionados con la heterogeneidad estructural de América Latina y el Caribe. Además, asistió en calidad de participante al curso sobre balanza de pagos dictado por el Fondo Monetario Internacional en Brasil durante el 2011 y al curso sobre temas de pronóstico macroeconómico dictado por el SEMBLA en 2014. Actualmente se desempeña como analista de estudios y propuestas de la Dirección de Estudios y Propuestas del Sistema Económico Latinoamericano y del Caribe, CELA, donde participa en la elaboración de investigaciones relacionadas con el comercio exterior y la integración económica regional. Carla nos va a presentar la base de información para el fortalecimiento del comercio regional y la integración productiva. Adelante, Carla. Muy buenos días. Muchas gracias por su asistencia y muchas gracias a la sede del Mercosur por acoger este importante evento. Bien, en mi caso me toca hablar un poco, dar ese marco general sobre cómo está el proceso de integración desde el punto de vista comercial a nivel regional. Y es por ello que vamos a hablar de comercio interregional en América Latina y complementariedades productivas, complementariedades para la integración productiva. De esta manera, la presentación va a estar estructurada de la siguiente forma. En primer lugar, vamos a hablar de integración o complementariedad comercial en América Latina. ¿Sí? ¿Me escuchan mejor? Perfecto. Les hablaba de que la presentación va a estar estructurada de la siguiente manera. En primer lugar, vamos a hablar de si en efecto hay una integración o complementariedad comercial a nivel regional. Segundo lugar, vamos a ver cómo cuantificar esa integración, cómo cuantificar esta vinculación comercial. Y para ello vamos a presentar 3 indicadores no tradicionales, como lo es la intensidad comercial, la homogeneidad y finalmente lo que es la introversión comercial. Dados estos resultados, vamos a ver específicamente los números que dieron para Alianza del Pacífico y el Mercosur. Seguidamente nos surge esta interrogante de si, dado estos resultados, existe una integración comercial que permita desarrollar realmente los encadenamientos productivos a nivel regional. De ahí derivamos a lo que son las necesidades que tiene la región y finalmente pasaremos a lo que son estas consideraciones finales. Bien, en primer lugar tenemos este planteamiento. ¿Hay integración o complementariedad comercial en América Latina? Si bien sabemos que los mecanismos de integración tradicionales a nivel regional han realizado esfuerzos para lograr esta complementariedad comercial a través de la creación de áreas de libre comercio, facilitación de factores productivos, tenemos que la proporción de comercio interregional se ubica en 16,3%, lo cual es relativamente inferior si lo comparamos con las cifras de bloques como la Unión Europea. En este sentido, hablamos de que más allá de la proporción, más allá de este número, más allá de este 16,3%, existen encadenamientos productivos a nivel regional, es decir, existe realmente un efecto derrame sobre las actividades entre los países del Mercosur o entre los países de Alianza del Pacífico, eso lo veremos más adelante. Es importante en este sentido identificar estos nichos productivos, identificar dónde están las potencialidades para desarrollar estas complementariedades y finalmente poder incursionar a un sector muy importante a nivel regional como es el sector de las pymes, que sabemos que es el principal generador de empleos a nivel regional. Ahora bien, vamos a cuantificar la vinculación comercial regional, es decir, si existe esta verdadera integración. Para ello vamos a ver una fotografía histórica de cómo viene el intercambio comercial interregional en la región. Vemos que alcanzó un punto máximo en el 2008 de 20,3%, sin embargo, luego de este año se ve un descenso progresivo en este intercambio comercial intrarregional hasta la última cifra que tenemos disponible, de acuerdo a las cifras publicadas por Fondo Monetario, esta cifra se ubica en 16,4%. Ahora bien,
Dado este escenario, este descenso que viene progresivo desde 2008, se coloca sobre el tapete los esfuerzos que hay que hacer para dinamizar este intercambio de bienes y servicios a nivel intrarregionales para lograr cerrar estas brechas que se han incrementado. Sabemos y tomamos en cuenta de que la heterogeneidad que existe a nivel regional es un determinante o un obstáculo ante lo que es el intercambio intrarregional, y sabemos que los niveles de integración difieren de manera significativa entre los bloques de integración. Tenemos bloques mucho más integrados, como es el caso de los países centroamericanos, incluso el mismo Mercosur, y ciertas disparidades entre otros mecanismos de integración. De esta manera se identifican patrones de intercambio comercial bien marcados. Ahora bien, ¿cómo medir ese grado de conexión comercial? ¿Cómo sacar este número? Para ello vamos a presentar estos indicadores alternativos. Tradicionalmente lo que se hace es tomar en cuenta el intercambio intrarregional sobre lo que es el intercambio total de la región, y de ahí sacamos esta participación. Sin embargo, vamos a presentar estos indicadores que plantean una nueva forma de calcular este comercio intrarregional. En primer lugar tenemos el índice de intensidad comercial. ¿En qué consiste este índice? Bueno, este índice corrige lo que podría ser el sesgo que pudiese tener la participación, el sesgo del índice del comercio intrarregional, al tomar en cuenta la participación que tiene ese comercio intrarregional o el comercio de esa región en el comercio mundial. Sin embargo, esto genera un problema o una distorsión, que es la distorsión que viene derivada por el tamaño económico relativo de ese país o de esa región. Es decir, si yo estoy tomando en cuenta el peso, en este caso, la participación del comercio que tiene Mercosur en el comercio mundial, voy a tener un número muy elevado que viene derivado por el tamaño económico relativo que tiene, por ejemplo, Brasil. Este indicador te dice, bueno, vamos a tomar en cuenta esta participación, y sin embargo, vemos este ejemplo donde tenemos, por ejemplo, que la participación de Paraguay en el comercio mundial es de 0.3% y en el caso de Brasil es de 5.5%, bajo un supuesto de que el Mercosur tiene una participación del 20% en el comercio mundial. La proporción que viene dada de intensidad comercial que da Paraguay es de 66,6%. Es decir, el tamaño económico relativo de Paraguay, dado que es más pequeño, infla el indicador, es decir, lo sobreestima. Entonces te da un indicador de intensidad de 66.6%. Ahora veamos cuánto da si tomamos en cuenta Brasil. Brasil tiene una participación en el comercio mundial de 5.5%, y bajo el mismo supuesto del 20% del Mercosur vemos que el índice de intensidad comercial da 3,6%. Es decir, el tamaño económico relativo de la región testeada va a disminuir, en este caso, el indicador. Si el país tiene un tamaño económico relativo más pequeño, lo que va a hacer es que va a subestimar el índice. Este indicador, entonces, tiene esta limitante, y para ello surge un nuevo indicador, que es el de homogeneidad comercial. ¿Qué hace el indicador de homogeneidad comercial? Saca, o mejor dicho, sustrae el peso del tamaño económico relativo de esa región testeada o de ese país testeado, y lo que hace es que el índice, o mejor dicho, el indicador se vuelve plano. ¿Por qué? Porque toma a todos los países con el mismo tamaño económico relativo. Es decir, Brasil va a pesar lo mismo que Uruguay, va a pesar lo mismo que Paraguay, y los va a tomar a todos por igual. Sin embargo, surge un nuevo problema, porque dado que todos van a ser planos, surge un inconveniente que se llama la asimetría de rango. En vista de que a todos los toma por igual, este indicador tiene un nuevo inconveniente, que es que puede sobreestimar el índice. Es decir, los resultados van a dar que todos los países están integrados. Es decir, van a dar valores muy cercanos a uno. ¿Cómo resolvemos este inconveniente? Presentando este indicador de introversión. Entonces, el indicador de introversión toma en cuenta el peso del comercio intra y extrarregional como función del comercio con el resto del mundo. Es decir, se saca a ellos mismos y a su vez toma el peso de esta región testeada con el resto del mundo. Este indicador lo que hace es que suaviza
las limitantes que presenta el índice de intensidad y el índice de homogeneidad y da un resultado mucho más robusto. ¿Cómo se lee este indicador? Este indicador va a dar resultados ubicados entre -1 y 1, donde aquellos valores que son positivos, que son mayores a 0, van a dar como resultado que la economía testeada tiene un sesgo intrarregional, es decir, que esa economía o ese bloque regional tiene un sesgo a comercial con sus pares de la región. En tanto que si da valores negativos, menores a 0, la economía testeada tiene un sesgo a comercializar con otros países o otros bloques fuera de la región. Y si el indicador da igual a 0, lo que quiere decir es que la economía es neutral, es decir, destina una proporción muy similar tanto a los países fuera de la región como a sus pares intrarregionales. Una vez explicado esto, vamos a ver un poco los resultados que se obtuvieron específicamente para los países del Mercosur y para los países de Alianza del Pacífico. En el caso, primero vamos a ver, nuevamente vamos a recapitular para que veamos cómo es la lectura del indicador. Recordemos que el indicador se encuentra entre -1 y 1, valores mayores a 0 tiene un sesgo intrarregional y menores a 0 tiene un sesgo extrarregional. En estos resultados vamos a presentar unos mapas donde la evolución del índice se registra a través de cambios en la coloración. Mientras más intensa sea la coloración, mientras más oscura, mayor sesgo intrarregional hay. Ahora bien, los primeros testeados fue Mercosur. Entonces, bueno, vamos a ver cómo está Mercosur frente a ellos mismos. Es decir, si en efecto ellos, qué tanto comercializan intramecanismo. Y tenemos 3 años. Tenemos el año 90, 2000 y 2015, que es el último resultado que tenemos. Y vemos cómo en el año 2000 fue el valor más alto que se obtuvo del índice, 0,97%. Recordemos nuevamente que valores mayores a 0 son sesgos intrarregionales y mientras más cercano a 1, más comercio intrarregional, o mejor dicho, mayor ponderancia tiene el comercio intrarregional, en este caso intramecanismo. Entonces, bueno, la evolución reciente refleja que si bien se alcanzó un punto bien significativo en el año 2000, a 2015 se ve una leve desmejora, es decir, hay una leve reducción en el sesgo intrarregional, o mejor dicho, en el comercio intrarregional. Cuando vemos el resultado por países, es decir, quiénes de ellos son los que más comercian intramecanismo, vemos que Paraguay, Uruguay y seguidamente de Argentina son los que tienen mayor sesgo intramecanismo. Entre tanto, vemos a Brasil que si bien tiene un sesgo intrarregional bien significativo, es menor que el de sus pares y ocurre lo mismo con el caso de Venezuela, que tiene un índice de 0,75. Sin embargo, 0,95 es un número bien alto, es un número muy cercano a 0, es decir, que el comercio intramecanismo es bien significativo. Vamos a ver ahora los resultados de Mercosur, el comercio de Mercosur hacia otros bloques comerciales. En este caso vamos a verlo hacia Alianza del Pacífico. Como les recordamos, mientras más claro sea quizás no lo puedan apreciar muy bien, pero bueno, mientras más claro sea el color del mapa, menor sesgo intrarregional va a haber. Entonces, si vemos los números, vemos que en el año 90 los países del Mercosur tenían un sesgo bien marcado a comercializar con los países de la Alianza del Pacífico, dado que el índice, el resultado fue 0,85. Pero luego en el año 2000, 2015 vemos cómo este comercio se ha ido deteriorando, en parte también por la vinculación comercial que tiene recientemente los países de la Alianza del Pacífico con todo lo que es el mercado asiático. Ven que para 2015 el índice pasa en el año 90 de 0,85 y en 2015 pasa a ser 0,58, es decir, que se perdieron ciertos espacios. Con los países de la Comunidad Andina de Naciones vemos lo contrario. Vemos que del 90 al 2000 hubo una mejora a 0,88 y en el 2015 de 0,82. Recordemos que con Alianza del Pacífico era 0,54 y en el caso de los países de la Comunidad Andina vemos cómo este índice es mucho mayor, es de 0,82%. Es decir, que hay una vinculación comercial más arraigada con los países de la Comunidad Andina en contraste con lo que sucede con los países de la Alianza del Pacífico. Al compararlos con los países centroamericanos, vemos que el índice también da
una proporción bien baja, e incluso se ve un deterioro también de lo reportado en el año 1990, que fue de 0,81, y vemos cómo en el 2015, al igual que sucede con la Alianza del Pacífico, también hay un deterioro, porque el índice empieza a dar resultados de 0,59. Una vez vistos estos resultados para los países de Mercosur, vamos a ver entonces qué pasa desde el punto de vista de la Alianza del Pacífico. Cuando comparamos el comercio de alianza intramecanismo, vemos que los resultados ya empiezan a dar negativos, es decir, que comienza a surgir el sesgo extrarregional, es decir, que comienza a surgir ese desvío de comercio hacia otras regiones, hacia otros países fuera de la región. En el año 90, vemos cómo el sesgo intrarregional estaba en 0.2, sin embargo, al año 2000 vemos que cambia incluso de signo, es decir, que pesó más el comercio con otros países fuera de la región. Y en el 2015 mejora levemente el índice, ya que pasa de menos 0.27 a menos 0.04, es decir, está más cercano a cero. Esto lo que quiere decir es que, o mejor dicho, inferimos que con la creación de Alianza del Pacífico, este número pudo haber recogido ese efecto, es decir, que se dinamizó un poco lo que es el comercio entre los países de la Alianza del Pacífico y por eso da un resultado menos negativo. Cuando vemos los resultados por países, vemos que todos los países tienen resultados positivos, es decir, tienen sesgo a comercializar entre ellos mismos, menos el caso mexicano, que presenta un signo negativo de menos 0.3. En el caso de Alianza del Pacífico frente al Mercosur, vemos también un número que está muy cercano, o mejor dicho, está más cercano a cero, que es de 0.58 en el 2015 frente a lo que se reportó en el año 90, que fue de 0.78. Con los países de la CAN, si bien el indicador da un número más alto, igual se ve un deterioro con respecto al 90, al pasar de 0.82 a 0.76, y en el caso de la Alianza del Pacífico con los países centroamericanos también se ve una pérdida de espacio del 90 al 2000, sin embargo este indicador se recupera en el 2015 al pasar de 0.58 a 0.73. Detrás de este número, cuando vimos los casos específicos por países, vimos que está fundamentado en gran medida al comercio que está realizando Colombia con países centroamericanos, específicamente con el caso panameño. Ahora bien, ya vimos los resultados y vamos a tener como una especie de resumen de cuáles fueron los principales hallazgos. En el caso de Mercosur vimos que en efecto el indicador da resultados de que el comercio intramecanismo es bien dinámico y frente a otros bloques, si bien se ve una desmejora, en el caso específico de los países con la CAN hay potencial. En el caso de la Alianza del Pacífico vemos que hay importantes brechas intramecanismos y persiste el sesgo extrarregional. Esto es algo que sabemos dado la importancia del comercio que tienen los países de la cuenca del Pacífico con el mercado asiático. Y por países, bueno, vemos, como también recapitulamos, que Mercosur registra la mayor introversión con Paraguay y Uruguay, y en el caso de Alianza del Pacífico, los países que comercian más intramecanismos son Perú y Colombia. Ahora bien, dados estos resultados, tenemos este interrogante de si en efecto existe una integración comercial que permita desarrollar encadenamientos productivos. Vemos que Mercosur tiene un importante comercio intrarregional, entonces ahí surge la pregunta, ¿hay potencial entonces para desarrollar encadenamientos productivos? ¿Y qué pasa también en la Alianza del Pacífico? Para ello vamos a ver a modo general cuáles son los patrones comerciales, es decir, con quién están comercializando y qué es lo que están comercializando. En el caso de Mercosur, vemos que los destinos de las exportaciones, si bien hay un sesgo extrarregional hacia lo que es el mercado asiático y Estados Unidos y algunos países de Europa, vemos cómo las flechas, o mejor dicho, las direcciones entre los países de Mercosur tienden a ser más gruesas y mucho más dinámicas, lo que confirma lo que dio el índice de introversión, es decir, que el comercio intramecanismo es bien dinámico. ¿Qué es lo que se está comercializando? Intramecanismo, vemos que se comercializan alimentos y todo lo que es lo relacionado con vehículos de carga y de pasajeros. En el caso extrarregional vemos que es igual, el tema de la soja es muy importante, el tema de minerales, específicamente el hierro y todo lo que está asociado a las autopartes de vehículos. Ahora bien, ¿de dónde estamos comprando? ¿De dónde vienen los productos?
Ahí hay una concentración bien marcada de lo que es el mercado, lo que es la economía china, Estados Unidos, y una cierta dinámica también intramecanismo. ¿Qué es lo que se está comercializando? Intramecanismo, nuevamente vuelve a surgir el tema de los vehículos de carga y de pasajeros. Hay un pequeño nicho en cuanto a lo que es productos farmacéuticos y la parte de alimentos. Y desde afuera, que se está trayendo a los países de Mercosur, todo lo que está asociado a los plásticos, tecnologías y maquinaria. Ahora bien, vámonos al lado de lo que son los patrones comerciales de los países de la Alianza del Pacífico. A diferencia de lo que vimos con Mercosur, vemos cómo nuevamente este patrón comercial confirma los resultados del índice de introversión, ya que vemos que no hay una dinámica significativa intramecanismo. Vemos que las exportaciones, o mejor dicho, los destinos de las exportaciones de los países de la Alianza están concentrados en China y Estados Unidos. ¿Qué es lo que se comercializa? Intrarregionalmente, lo poco que se comercializa está asociado al sector alimentos, el sector pesquero, nuevamente surge la parte de los vehículos y algunos productos minerales. Y extrarregionalmente vemos productos minerales, algunos asociados a las autopartes de vehículos, computación y lo que es el sector pesquero. ¿De dónde están trayendo los productos los países de la Alianza? Nuevamente surge China, Estados Unidos y en este caso surgía el caso alemán. Nuevamente, intrarregionalmente vuelve a salir el tema de los vehículos de carga, alimentos y en la parte extrarregional, derivados del petróleo, lubricantes, maquinaria y alimentos. Ahora bien, si ya vimos estos patrones comerciales, vimos los resultados de los índices, ahora la pregunta es, ¿existen potenciales encadenamientos productivos dada esa dinámica comercial? Para ello vamos a tener este ejemplo. Este es el mapa de espacio-producto de Alemania para el año 2016. Ustedes dirán, bueno, pero ¿qué es lo que nos muestra este espacio-producto? Cada una de estas luces encendidas es una actividad a la cual se dedica, en este caso, la economía alemana. Y esas actividades tienen ciertas interconexiones y esas interconexiones vienen dadas por las capacidades productivas que tienen esas actividades. Cada actividad tiene un color y está asociado a un sector. Por ejemplo, lo que más vemos ahí, si lo logran ver, es el color violeta. Y ese está asociado, por ejemplo, a lo que es el sector automotriz y el más claro está asociado a lo que es el sector de los químicos. Está también la parte de tecnología, la parte de maquinaria. Aquellas interconexiones que están más al centro de la red son aquellas actividades que permiten desarrollar mayores capacidades productivas. Y este es el caso alemán. Ahora bien, veamos el caso de Brasil. A diferencia de lo que pasaba con el caso alemán, vemos cómo en Brasil muchas de estas luces se apagan. ¿Y cuáles se encienden? Se encienden aquellas luces que tienen menores interconexiones. Es decir, que en el caso brasileño hay cierta intensidad en actividades que tienen menores capacidades productivas. Se encienden estas luces amarillas que están asociadas a lo que es el sector de productos alimenticios. En el caso argentino vemos que también se apagan nuevamente luces, comparado al caso brasileño, se apagan más luces. Y hay una concentración en aquellas actividades vinculadas al sector de alimentos. Vamos a ver qué pasa con Alianza. Tenemos el caso mexicano. En el caso mexicano vemos cómo se encienden ciertas luces en el sector del medio de la red, donde, como vimos en el caso alemán, son aquellas actividades que tienen más interconexiones, es decir, que hay mayores capacidades productivas en esas actividades. Sin embargo, cuando lo comparamos con uno de sus socios de mecanismo, por ejemplo Chile, vemos cómo las luces se apagan nuevamente. Es decir, tenemos un socio comercial que es intensivo en ciertas actividades con mayores capacidades productivas y pasamos a otro socio comercial donde hay mayor limitación en este sentido. De ahí nos surgen los siguientes hechos estilizados, de que más allá de la libre movilidad de bienes, de este comercio, más allá de darle esa libre movilidad a esta comercialización de bienes, es necesario realizar intercambios de mercancía que estén basados en complementariedades productivas. ¿Para qué?
para generar estos encadenamientos y lograr la incursión de estas pymes en cadenas globales de valor. ¿Cuáles son las necesidades regionales? Una vez visto los resultados de los indicadores, vimos los patrones comerciales y vimos una fotografía que nos deja mucho que reflexionar, que es los mapas de los espacios, del espacio producto de estos países, tanto de Alianza como del Mercosur. ¿Cuáles son estas necesidades regionales? Es decir, ¿dónde estamos ubicados y hacia dónde deberíamos apuntar? La situación actual, ¿cuál es? Sabemos que, una vez visto este recorrido histórico del primer gráfico del año 90 al 2016, vemos que la región evidencia un deterioro del comercio intrarregional luego del máximo alcanzado en 2008 de 20%. No obstante, sabemos que el Mercosur, de acuerdo a los resultados que vimos en el índice de introversión, muestra un significativo comercio intramecanismo, es decir, que hay una potencialidad, y registra un acercamiento en el caso con los países de la comunidad andina. Por su parte, vemos que se mantiene un sesgo hacia lo que es el comercio extrarregional en los países de Alianza. Entonces vemos dos panoramas bien disímiles. En este sentido, ¿cuáles son los obstáculos? Sabemos que las relaciones comerciales se basan en el intercambio de bienes primarios. Vimos qué es lo que se comercializa intramecanismo y vimos que siempre salía a relucir todo lo que es relacionado con el intercambio de vehículos de carga y vehículos de pasajeros. Es decir, ahí hay un potencial. Y poder desligarnos en la medida de lo posible de este intercambio de bienes primarios. También observamos que hay una reducida diversificación en rubros y destinos, es decir, hay una concentración bien significativa en lo que es los destinos del comercio, tanto por la vía de las exportaciones como la vía de las importaciones. El mercado asiático, específicamente el caso chino, es uno de los principales socios comerciales de ambos mecanismos. Y adicionalmente vemos que hay una concentración en actividades con limitado desarrollo de capacidades productivas, que fueron estas luces que vimos que se empiezan a apagar y se encienden unas que tienen menores interconexiones. El hecho de que seamos intensivos, o mejor dicho, que nos dediquemos a actividades con menores capacidades productivas pudiese ser una limitante para incursionar en encadenamientos productivos. ¿Cuáles serían los pasos a seguir para poder ir mitigando esta situación? En primer lugar, es preciso identificar estos nichos productivos vinculados específicamente con las manufacturas de alimentos y productos minerales. ¿Por qué estas dos manufacturas? Bueno, porque sabemos que son nuestros principales rubros de exportación o nuestros principales rubros comercializados, lo que es alimentos y productos minerales. Pero ir pasando hacia lo que es identificar esos nichos que estén vinculados con la producción de manufacturas asociados a estos rubros. En segundo lugar, generar un acercamiento comercial con países o bloques vinculados a las manufacturas y tomar en cuenta los ejemplos o las buenas prácticas a nivel regional. De estos 4 países, tanto de Mercosur como de Alianza del Pacífico, ¿quién era el que tenía las luces más encendidas en el sector intermedio, aquellos sectores que tienen mayores capacidades productivas? Fue México. De esta manera, una vez pasados estos resultados, podemos llegar a estas consideraciones finales. Y sabemos nuevamente que el comercio interregional ha venido deteriorándose desde 2008. Sabemos que la heterogeneidad que está bien marcada en el caso del Mercosur y en el caso de los países de la Alianza del Pacífico pudiese ser uno de los determinantes o un limitante un determinante de los patrones comerciales y pudiese ser una limitante a la hora de incursionar en nuevos mercados. Sabemos que los indicadores no tradicionales, como fue el caso de introversión, que fue el índice que les mostramos, reflejan un sesgo al comercio extrarregional, en el caso específico de la Alianza del Pacífico, pero no obstante, existe un acercamiento bien marcado entre los países del Mercosur y los países de la comunidad andina, y nuevamente les resalto el tema de que el comercio intramecanismo del Mercosur es el más significativo a nivel regional. La composición del comercio, por su parte, está concentrada en actividades, como vimos, vinculadas al sector de alimentos y minerales, y estas actividades tienen limitados encadenamientos productivos. Es por ello que es necesario, nuevamente resaltamos, la necesidad de identificar estos nichos que permitan el desarrollo de actividades con mayor valor agregado, donde puedan incursionar nuestras pymes. Y para ello proponemos
generar un canal de información que sirva de punto de encuentro entre los actores y de esta forma dinamizar el reconocimiento de las potencialidades productivas a nivel regional. Muchísimas gracias por su atención. Gracias, Carla, por tu presentación. Muy interesante los resultados de estos índices, este indicador innovador que nos presentan otra ventana de oportunidades más allá de la crítica hacia cómo se ha deteriorado el comercio, es que se crea la oportunidad, el reto está en el espacio que tenemos y un poco visualizar esas ventanas de desarrollo hacia el crecimiento. Muy interesante el tema de cómo ha crecido el comercio con Centroamérica, de ambos bloques de integración, los desvíos hacia el mercado asiático y creo que sí hay mucha posibilidad de incrementar este comercio intrarregional a través de la inserción hacia eslabones superiores de la cadena de valor de nuestras pymes. Por eso es prioritario el tema de eliminar esas fallas que existen de información, del flujo de información, para así poder generar una mayor integración en la región, si es realmente eso es lo que nos interesa. Y sería muy interesante avanzar en estos indicadores hacia los otros bloques comerciales y por países para ver específicamente dónde se está dando esos desvíos. Y adicionalmente recordemos que estos indicadores son más de largo plazo. En el tema de la alianza, que veíamos que hubo una disminución en intramecanismo, puede ser por la creación de la alianza en el año 2012, habría que dar un tiempo, un largo plazo para ver si efectivamente eso va hacia dónde va. Hacerle un seguimiento a estos indicadores es importante, generar una base de datos para el seguimiento y evaluación de los mismos. Pues bien, a continuación vamos a darle la palabra al licenciado Daniel Quefeli. Quefeli es licenciado en Economía de la Universidad de la República en Montevideo, Uruguay. Desde el año 2015 desempeña el cargo de director de la División de Políticas Industriales Sectoriales. Asimismo, desempeña tareas de análisis de coyuntura de la situación industrial nacional, regional e internacional para distintas ramas industriales. Participa en distintos grupos de trabajo con organizaciones internacionales tales como Mercosur, OCDE, etc., vinculados a las actividades del MIEN. Ha realizado también trabajos de consultoría como el programa UNA de la ONU, Unidos por la Acción. Programa Conjunto 2007-2010, Construyendo Capacidades para el Desarrollo. Proyecto Conjunto B, Asistencia Técnica para el Diseño de Políticas de la Producción Sustentable y el Empleo. Daniel nos va a hablar sobre la necesidad de información para el fomento de cadenas regionales de valor. Adelante, Daniel. Bien, buenos días. Bueno, agradecer la invitación. Mi presentación, bueno, el contenido de la presentación tiene tres partes. La primera refiere, bueno, a las complejidades que se presentan hoy en día ante el nuevo esquema productivo global, ¿no? de cadenas globales de valor, de cómo se ha fragmentado la producción a nivel internacional y lo que eso implica a nivel estadístico y de las bases de información al momento de como insumo para las políticas públicas. Después, bueno, complementar lo que presentó Carla con algunos datos que ya existen sobre caracterización del comercio intrarregional y el vínculo entre otras regiones para, bueno, identificar los problemas que se presentan al momento de escalar en las cadenas globales de valor. Y bueno, después plantear algunos desafíos en base a estos cuestionamientos, complejidades que se presentan al momento de las estadísticas frente a las bases de datos disponibles hoy en día para, bueno, ir trabajando a nivel de cada país de la región. Bien, bueno, acá un esquema
de lo que son las cadenas globales de valor, ¿no? De lo que eso implica y los factores que han llevado a que toda la producción a nivel internacional se fragmentara, ¿no? Tanto el progreso tecnológico, los costos, el acceso a determinados recursos naturales y también a mercados como las economías emergentes, así también como todo lo que refiere a las reformas de las políticas de comercio exterior y los acuerdos comerciales han llevado que las cadenas productivas se vieran fragmentadas a nivel internacional. Ahí muestro, tal vez no lo visualizan bien, pero un ejemplo es el caso, solo a modo ilustrativo, del caso de Nutella, que bueno, los insumos provienen de China, de Malasia, el aceite de palma, las avellanas de Turquía, el azúcar de Brasil. Y bueno, las plantas, las fábricas de este producto también están localizadas en distintos centros de consumo a nivel internacional, lo cual bueno, demuestra la dispersión geográfica que tienen las cadenas productivas hoy en día y cómo eso genera desafíos a nivel de la política. Bueno, y a su vez esto conlleva a un cambio en cómo leemos los datos, cómo interpretamos la información estadística de comercio exterior, ¿no? Que dificulta o conlleva a desafíos estadísticos también de cómo interpretar ciertos datos ante este esquema productivo que va modificándose, que se ha ido consolidando en los últimos años. Hay como dos enfoques de cómo encarar, dos enfoques que son complementarios, ¿no? Para ir visualizando cómo encarar este nuevo esquema productivo. Hay varios antecedentes, acá puse un ejemplo del iPhone, de un estudio que se publicó, un paper en el 2011, que demuestra, bueno, cómo, al igual que el esquema anterior que les mostraba de la Nutella, bueno, cómo la composición, el costo, el valor de un bien se descompone en distintos orígenes, como es Estados Unidos, China, y no responde únicamente al país desde donde se exportó ese bien. Ahora bien, este enfoque tiene algunas debilidades. En principio, bueno, que esto es un caso puntual, o sea que son análisis que se pueden hacer para productos específicos, donde bueno, ahí sí se puede identificar qué lógica tiene esa cadena productiva o quiénes se benefician en la producción de este bien, pero es un caso puntual y también es una visión parcial tal vez de la producción o de quiénes se benefician de la producción de este bien. Y también hay aspectos que no se logran visualizar en este análisis, como es, por ejemplo, no sé, se da el ejemplo en este caso de que hay insumos que son de Japón, que también, para el teléfono, que también puede ser que esos mismos insumos tengan insumos que hayan sido de China. Entonces, bueno, esas idas y vueltas del comercio no se visualizan en este tipo de análisis. Después el otro enfoque que hay para ir, sobre el cual habría que trabajar para encarar este desafío que nos presenta este nuevo esquema productivo es lo que refiere a lo macro, ¿no? Hoy en día las estadísticas nacionales identifican las interrelaciones entre lo que son los consumidores, productores y el resto del mundo. Pero ante este nuevo esquema productivo donde el resto del mundo tiene un protagonismo cada vez mayor y una incidencia en lo que son las cadenas productivas, los sistemas estadísticos aún no se han adaptado a interiorizar esa complejidad. Por eso es necesario trabajar también en ese sentido, en que las estadísticas nacionales, las matrices de insumos productos, etcétera, contemplen esa interrelación que hay con el resto del mundo. Bueno, como les comentaba ahora, la idea era mostrarles algunas estadísticas de cómo es el comercio intrarregional a nivel de Latinoamérica para visualizar estas complejidades que se presentan al momento de las estadísticas y cómo trabajar en pro de tener una visualización más clara de cómo diseñar política en este sentido y escalar en las cadenas globales de valor. En principio, bueno, ahí lo que ven en el gráfico, para aquellos que no lo ven, bueno, la línea azul, que es la de arriba,
representa bueno, el comercio intrarregional en el total de exportaciones de cada región. Bien, en la línea azul, que es la de arriba, es el comercio intrarregional, la participación del comercio intrarregional en el total de las exportaciones de la Unión Europea, ¿no? Que está en el entorno del 63% en lo que es en el 2014. Después las otras dos líneas que le siguen, que están en torno al 50%, refieren al NAFTA y al sudeste asiático. Y la última, la más baja, corresponde a Latinoamérica y el Caribe, que están en el entorno del 18%. Bien, ahí lo que muestran estos datos es que, bueno, Latinoamérica tiene una participación en el comercio intrarregional, en el total de sus exportaciones, mucho menor de lo que son otras regiones que tienen una articulación interna dentro de sus regiones respectivas mucho más alta. Acá yendo directamente a lo que refiere al comercio de nuestra región, bueno, también mostrar cómo ha ido, se ha ido modificando la interrelación de nuestra región con otras regiones. En el gráfico de la izquierda, que refiere a las exportaciones de Latinoamérica, se identifica como en Estados Unidos, que es la línea que va descendiendo desde el 2000 al 2014, ha sido un socio comercial que ha ido reduciendo su participación en las exportaciones de lo que es Latinoamérica. Y desde el 2012, 2008 más bien, el sudeste Asia, todo lo que es Asia, ha ido incrementándose su participación, llegando en el 2014 a un nivel similar a lo que es la participación de lo que es Latinoamérica. Lo mismo sucede, un fenómeno similar en lo que son las importaciones que hay desde del resto de las regiones por parte de Latinoamérica, ¿no? Bueno, ahí se observa la reducción en el peso de Estados Unidos como socio comercial y el fuerte crecimiento que tiene Asia ya desde el 2001-2002 en la incidencia de la canasta de compras de Latinoamérica. Por otro lado, de estos dos gráficos se observa que bien la participación de la propia región en el comercio, tanto en las exportaciones como en las importaciones, se vio relativamente estable en todos estos años. Acá, bueno, rescatando un poco lo que estaba presentando Carla también, ¿no? Cómo el nivel de complejidad de las economías latinoamericanas no se ha visto modificado desde el 95 al 2014. Hay algunos casos excepcionales. Ahí, bueno, tal vez no lo ve muy bien, pero México, que dado su cercanía con el hemisferio norte, ha logrado complejizar ese mapa que mostraba Carla más temprano del esquema productivo, y también Costa Rica, pero el resto de los países en el ranking de complejidad han bajado su posicionamiento. Esto también se refleja en la canasta de exportaciones, ¿no? Acá estas columnas reflejan las exportaciones de Latinoamérica según destino, ¿no? Las dos primeras refieren a Asia del Pacífico, las dos siguientes refieren al comercio de Estados Unidos en el 2000 y el 2014, y las últimas dos refieren al comercio, a la estructura de exportaciones de Latinoamérica con Latinoamérica en sí misma. Y los colores refieren al nivel de intensidad tecnológica de los bienes exportados, ¿no? El rojo siendo los bienes primarios, y a medida que se suben en la columna están los bienes más intensivos tecnológicamente. Lo cual, bueno, en la comparación 2000-2014 se demuestra, bueno, un incremento de las exportaciones de bienes primarios en lo que es a Asia del Pacífico. En lo que es Estados Unidos se mantiene relativamente estable, aunque si se excluyera el caso de México, en el caso de Estados Unidos, en el 2014 la participación de lo que son los bienes primarios en las exportaciones de Latinoamérica se vería incrementado. Y en el caso del comercio intrarregión, bueno, ahí sí, tiene una estructura de exportaciones más equitativa, dependiendo de la intensidad tecnológica de
de los bienes exportados. Pero bueno, la conclusión es que, bueno, pese a en estos 14 años, lo que se identifica es, bueno, una profundización de lo que es la composición de commodities en la canasta exportadora de los países de Latinoamérica, principalmente en lo que refiere a lo que es extrarregión. Hay que precisar también que, bueno, ahí puede haber un factor de precios que haya incidido en ese incremento de los commodities en las canastas exportadoras de Latinoamérica. Después este cuadro, que tal vez no lo visualizan, pero bueno, les comento un poco para que tengan una idea. Es una tabla donde se identifica la cantidad de productos que se exporta por región de cada país de Latinoamérica, ¿bien? Los productos identificados por los NCM, la codificación del sistema armonizado 6 dígitos para identificar la diversificación de la producción, de la exportación de Latinoamérica al mundo. Y bueno, ahí claramente, respondiendo un poco también al esquema que veíamos anterior de las exportaciones intrarregión, la cantidad de productos que se venden a la región es mucho mayor de lo que se venden a otras regiones fuera de Latinoamérica. Por poner un ejemplo, acá Brasil a Latinoamérica exporta 3.779 productos distintos, mientras que a China solo 1.409, a la Unión Europea 2.937 y a Estados Unidos 2.786. En el caso de Uruguay, ya que estamos acá, bueno, a Latinoamérica se exportan 1.367 productos, mientras que a China 108 únicamente, a la Unión Europea 786. Bien, y así es un comportamiento que se ve en cada uno de los países de Latinoamérica. También acá quería mostrarles un poco cuál es la lógica atrás de estos números que estamos viendo en lo que refiere al tamaño de empresas, ¿no? En estos dos gráficos se identifica la cantidad de empresas que exportan a cada región según el tamaño, ¿bien? En el gráfico de la izquierda, estos dos gráficos solo toman 7 países de Latinoamérica: Bolivia, Chile, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala y Uruguay. Y en el gráfico de la izquierda lo que representa es que, bueno, la mayoría de las empresas que son de tamaño pequeño o mediano exportan a Latinoamérica. Mientras que en el gráfico de la derecha podemos identificar que, bueno, las empresas grandes de estos 7 países que les mencioné tienen una diversificación de destinos más amplia, mayor, que fueran las empresas medianas y pequeñas, ¿no? Tienen un alcance, una llegada a otros países, las empresas, a otras regiones, lo que son las empresas de mayor porte. Bueno, este gráfico un poco responde también a cómo es el comercio intraindustrial entre los países de Latinoamérica. La idea de esta tabla en realidad, bueno, es en base a un indicador que identifica la composición de las exportaciones e importaciones entre los países de Latinoamérica, pero la idea básica para aquellos que no llegan a ver los números es que, bueno, asimismo dentro de la región, si bien hay una intensidad mayor en lo que es el comercio intrarregional de Latinoamérica, a su vez hay ciertos focos de intensidad de comercio, de comercio entre países, que son los cuadros que están ahí marcados con rojo. Por ejemplo, el intercambio comercial entre bienes industriales es mayor entre Argentina y Brasil, entre Uruguay y Argentina, entre Paraguay y Argentina, después lo que es Colombia y Ecuador, Perú y Ecuador, bueno, son esos. México con Argentina y Brasil, bueno, esas son las tablas, identifican, los recuadros rojos identifican esa intensidad de comercio entre esos países y entre esos bienes de mayor valor agregado. Bien, un poco con estos desafíos que se presentan por parte del nuevo esquema productivo y lo que implican las estadísticas y un poco con los datos que vimos,
planteamos, bueno, algunos aspectos a considerar al momento del trabajo en las bases de datos de los países de Latinoamérica, sobre qué aspectos hay que trabajar, evaluar a nivel de los distintos países en qué nivel de avance hay y cómo tratar de homogeneizar los criterios y sistematizar los datos de información para, bueno, hacer las comparaciones que sean necesarias y considerar qué oportunidades hay o no en la integración productiva y en fortalecer el comercio intrarregional. Ahí básicamente, bueno, están planteados aspectos que son necesarios al momento de la integración productiva, o más bien criterios que los países, que las empresas consideran al momento de su integración y que a nivel de estadísticas tenemos que lograr que su análisis o su registro para identificar esto mismo de qué eslabones en las cadenas globales de valor podemos alcanzar y cubrir. Y bueno, y hoy en día las estadísticas de los países de Latinoamérica están desactualizadas o no hay un criterio común para estos aspectos. Entre ellos, bueno, lo que son el precio de los bienes importados y exportados, aspectos de productividad, el costo laboral unitario, los sueldos de cada sector productivo dentro de cada economía, las capacidades que hay a nivel de las industrias y de los trabajadores a nivel de cada rubro, los niveles de inversión en I+D, la demografía empresarial, ¿no? Cuántas startups se generan, etcétera. Y también hay otros aspectos fundamentales que hay atrás de la lógica de las cadenas globales de valor, ¿no? Y que a veces las estadísticas no llegan a contemplar esos aspectos y por eso como comentaba Carla, es necesario generar espacios de articulación y de identificación de nichos productivos para lograr alcanzar niveles más, eslabones de las cadenas globales de valor más intensivos en conocimiento. Esto responde a que, bueno, hay muchas cadenas globales que responden a comportamientos empresariales, de la gobernanza de cada sector, que no se reflejan o no es posible identificar la oportunidad en los datos de comercio, sino que responden a lógicas internas del sector. Puede ser que hayan empresas que concentren la mayoría de la producción de ese rubro o que tengan ciertas lógicas empresariales que es difícil identificar solo con los números. Y bueno, después lo que refiere a las estadísticas. Que bueno, que en muchos casos no están actualizadas en los países de la región y que es difícil trabajar sobre esos datos. Y ahí, bueno, pongo un ejemplo respondiendo a la lógica que les comentaba también de cómo hacer una lectura también cualitativa de la lógica atrás de cada cadena productiva y no únicamente cuantitativa a nivel de comercio. Ese es un ejemplo del comercio del potasio, ¿no? Ahí que se identifica las exportaciones de Chile y las importaciones de Brasil, donde, bueno, Chile exporta, para comentarles a los que no ven, que el 30% de su producción de potasio la destina a Brasil, pero el resto de los destinos, bueno, el 30%, el segundo destino, el primer destino es Bélgica en realidad, con un 31%, después le sigue Brasil, Sudáfrica, etcétera. O sea que casi el 60% del destino de la exportación de potasio de Chile está destinado fuera de la región, mientras que Brasil es un importador relevante de ese insumo, de esa materia prima, y lo compra básicamente de países extrarregión, como es Bielorrusia, Canadá, Alemania. Y bueno, tal vez atrás de eso, si bien acá se identifica una oportunidad de integración productiva o de fortalecimiento del comercio intrarregional, haya factores, digo, no nos podemos quedar únicamente con esa primera lectura, sino que puede haber tal vez otros factores que responden a lógicas empresariales o de oportunidades que es necesario tenerlas identificadas para el diseño de políticas de integración productiva. Bien, bueno, acá nada más planteo algunos cuestionamientos que responden a estas presentaciones y que también están planteadas un poco en la lógica del debate para más tarde, ¿no? ¿Qué información
Latinoamérica debe monitorear para favorecer las estrategias de transformación productiva e integración productiva en los países de la región. ¿Cuáles son las principales brechas de información entre este esquema productivo y las estadísticas que hay hoy en día? ¿Qué están haciendo cada uno de los países para trabajar en pro de mejorar los datos de comercio? Y bueno, y cómo los organismos internacionales pueden colaborar en este sentido. Bien, bueno, muchas gracias. Gracias, Daniel, además por la puntualidad exacta de la presentación. Muy interesante, un complemento un poco de las estadísticas desarrolladas por Carla, además el enlace que hace con el enfoque micro y macro y la derivación de la participación del comercio interregional de América Latina en comparación con Europa y Asia, un poco llamar la atención el incremento de Asia en la participación del comercio de América Latina, desplazando un poco a Estados Unidos, tanto en exportaciones como importaciones. Y llama mucho la atención el incremento de los bienes primarios en la canasta exportadora de los países, que sigue creciendo. Un poco esto es indicador de las capacidades competitivas y productivas de la región, que más allá de pensar que es un aspecto negativo, es un tema donde se le puede explotar mucho más, donde están nuestras capacidades, más que insertarnos y competir con Corea en tecnología, es mejorar esa competitividad que tenemos en nuestros bienes primarios. De alguna manera podemos incluso incrementar mejorías a partir de lo que es el tema de la gobernanza pública, que ya lo mencionó Daniel, y cómo promover a las pymes a partir de ese reglamento, desde el aspecto normativo y los temas tecnológicos en la facilitación de comercio. Eso sería fundamental, hacer estudios mucho más avanzados en estos temas para poder incrementar esa participación del comercio intrarregional. Muchísimas gracias, Daniel. Ahora pasaremos a la presentación de la licenciada Carolina Centurión. Ella es directora de la Dirección Técnica Ambiental de la Subsecretaría de Estado de Industria del Ministerio de Industria y Comercio. Así, ha estado en el apoyo técnico de la coordinación del grupo número 7 del Mercosur y el grupo 14 de integración productiva, punto focal de los proyectos FOSEM Mercosur, autos y FOSEM Mercosur, petróleo y gas. Es especialista en producción más limpia y energías renovables para el desarrollo sostenible. Ella, al igual que Daniel Kefeli, nos va a hablar sobre la necesidad de información para el fomento de cadenas regionales de valor. Adelante, Carolina. Hola, buenos días a todos. Bueno, le voy a hablar un poquitito de lo que se estuvo haciendo en Paraguay en estos últimos años para tratar de promover un poco el desarrollo de cadenas de valor. Inicialmente, por iniciativa del sector público, ¿verdad? Y el interés del sector privado, las primeras cadenas de valor que se promovieron y que se formaron fueron las de algodón textil, porque tenemos una producción agrícola, siempre tuvimos, ¿verdad?, una producción agrícola importante de algodón y una industria muy próspera de elaboración de tejidos. Y mucha confección también que se desarrollaba y con potencial de exportación, ¿verdad? Entonces fue una de las primeras cadenas de valor que se montaron, o sea, que se fortalecieron. Así también cadenas de valor de las frutas, producción de frutas y con el desarrollo de industrias que elaboran productos a base de jugos y dulces. Otra cadena que se desarrolló, se fomentó, se promovió fue la de lácteos, productos lácteos, madera muebles. En los últimos años el tema de la madera, ¿verdad?, es algo que se está insistiendo en la reforestación
Otra cadena importante, mandioca, plantaciones de mandioca y almidón de mandioca. Metalmecánica, otra cadena, lo que es porcino, lo que es el tema de balanceado. Y lo más nuevo, lo más reciente, tiene que ver con lo que es desarrollo de software, stevia y turismo ecológico. Entonces, estas son un poco algunas de las cadenas que se estuvieron promoviendo en los últimos años en Paraguay, que están bastante, que están instaladas, que están desarrolladas, ¿verdad? Hoy día ya por el sector privado, porque ya se conformaron. Eso es lo que se refiere a la actuación de estas cadenas productivas dentro del país. Ahora, en lo que es la integración productiva, en donde realmente en estos últimos tiempos vimos que se estuvieron conformando principalmente por una cuestión de que el sector privado, ¿verdad?, encontró el negocio y lo está desarrollando. Es principalmente en lo que es autopartes, juguetes, software, audiovisuales y calzados, ¿verdad? Vi en todas las presentaciones anteriores de los compañeros cómo mencionaban el flujo, el intercambio comercial de lo que es autoparte en lo que es la región Mercosur. Y realmente en estos últimos años tuvimos la instalación de varias industrias de productoras de autopartes que están activamente en activo crecimiento, relacionándose principalmente con Brasil. Así también juguetes, ¿verdad? También tuvimos la instalación de inversiones importantes en el área de juguetes, también muy relacionados con Brasil, ¿verdad?, donde se hacen partes. No se termina el producto va a Brasil para la terminación. Y por otro lado, en software y audiovisuales vimos un estrechamiento, ¿verdad?, un encadenamiento productivo principalmente con Argentina en estas dos áreas, ¿verdad? Calzado es menos incipiente, o sea, acá el encadenamiento productivo es un poco menos directo, pero como nuestro país siempre tuvo una producción importante de cueros, ¿verdad?, cuero wet blue, y siempre tuvo una industria de calzados también importante, es como que también acá tiene mucho potencial. No está tan desarrollado como los otros sectores que mencioné. El más desarrollado definitivamente es autopartes, ¿verdad? A pesar de que el comercio de autopartes es principalmente con Brasil y ahora se está dando con Argentina también en un nivel importante. De todas formas, requiere que las reglas del juego, ¿verdad?, se vayan aclarando. Y estamos trabajando en una política automotriz con Brasil. Los otros países tienen acuerdos automotrices, ¿verdad?, entre ellos, Brasil, Uruguay y Argentina. Nosotros ahora estamos, prácticamente todo el año pasado, este año, avanzando en un acuerdo automotriz con Brasil, ¿verdad?, para que las reglas del juego estén claras, ¿verdad?, porque el encadenamiento productivo se está dando. El crecimiento del intercambio comercial, principalmente entre el año 2016 y el año 2017, se duplicó, muy importante, pero siempre surgen las amenazas, o sea, siempre hay cuestiones normativas, ¿verdad?, que necesitan ser bien aclaradas y definidas. En nuestro Ministerio de Industria y Comercio se estuvo haciendo también un poco un cruce y una revisión de lo que es el comercio internacional, el flujo comercial de lo que es en los países del Mercosur, los países más importantes del Mercosur, qué es lo que ellos están comprando de esta zona, qué es lo que ellos están importando de esta zona, y que Paraguay tiene competitividad, lo produce y lo puede producir en volúmenes más importantes y con competitividad, ¿verdad? Y detectamos 48 productos industriales, ¿verdad?, que en la región de Mercosur
como les comenté, se importan actualmente de esta zona y que Paraguay podría proveer en condiciones competitivas. Estamos hablando de volúmenes de comercio que van entre 100 y 500 millones de dólares para estos productos identificados, ¿verdad? Y les cito algunos. El principal, partes y accesorios de autovehículos, transformadores eléctricos, lo que es insecticidas, lo que son los tejidos hilados, los abonos, cables, de más manufacturas del plástico, motocicletas, vestimentas, abonos, etcétera, ¿verdad? Son un poco los productos industriales que actualmente se desarrollan en nuestro país, ¿verdad? Tenemos una industria establecida que tiene volúmenes importantes y costos muy competitivos. Acá les presento un poco lo que es el comercio entre directamente Paraguay con Brasil, Paraguay con Argentina, Paraguay con Uruguay. Un pequeño resumencito en donde están principales productos en donde que Paraguay exporta a Brasil, Argentina y Uruguay. Podemos ver que principalmente, ¿verdad? Vuelve otra vez acá a surgir que el principal producto que se está exportando a Brasil es cables y bujías. Hablamos de que, por poner un ejemplo, en 2016 hablamos de 99 millones de dólares que se incrementó a 2017 a 161 millones de dólares, un aumento del 62%. Para demostrar acá que evidentemente en este sector se está dando el encadenamiento productivo, la integración productiva. Después tenemos otros productos que se exportan tradicionalmente, ¿verdad? Que son más bien los productos de la producción primaria. Y bueno, vamos a ver un poquitito. Para la Argentina, un producto intermedio que se exporta en grandes cantidades, el aceite bruto de soja, ¿verdad? Que va a la Argentina para su refinamiento. Y también tenemos la importación de cables y bujías, ¿verdad? Autopartes. Aparte de vestimentas. Acá también, por supuesto que se exporta mucho producto terminado, pero acá hay mucho potencial para exportar diferentes tipos de confecciones, ¿verdad? A terminar en esos países, ¿verdad? En Argentina. Papeles y cartones también, ¿verdad? Para Uruguay vemos que lo que ahora es incipiente y se está exportando son equipamientos y maquinarias como por ejemplo remolcadores y empujadores, ¿verdad? Que es una industria que está teniendo un crecimiento importante en Paraguay. Y bueno, es un potencial, ya se está exportando a Uruguay, se puede exportar también por supuesto que a los otros países de la región y acá hay un potencial para un encadenamiento productivo. Algunas consideraciones finales, ¿verdad? El verdadero desafío para la región entendemos que es lograr ampliar nuestra visión, tener una mirada de región hacia el mundo y desarrollar una identidad industrial. La idea es avanzar hacia una agenda industrial Mercosur con sectores seleccionados en donde podamos ser competitivos, donde podamos lograr el encadenamiento, los encadenamientos productivos regionales y que de ahí lograr la evidencia para poder ampliar y escalar hacia otros sectores. Tenemos el desafío de superar las asimetrías, tenemos modelos económicos distintos, yo creo que el modelo de Paraguay es uno de los más abiertos, ¿verdad? Porque vemos, ¿verdad?, la necesidad de generar y compartir información estadística relevante para una adecuada toma de decisiones nacionales y regionales, ¿verdad? Entonces el tema de generar y compartir informaciones estadísticas vemos que es muy importante. Nosotros ahora tenemos la experiencia, estamos formando parte de 2 proyectos, FOSEI Mercosur, de encadenamiento productivo para el sector auto, para el sector petróleo-gas. El proyecto de petróleo-gas está en sus inicios, ¿verdad? Está iniciándose, más bien tenemos un poco el conocimiento de lo que fue el proyecto Fosenautos, ¿verdad? Que sí ya está en etapas finales.
participaron 10 empresas paraguayas, ¿verdad? Y lo que vimos de positivo es que en los años que duró el proyecto lo que lograron, lo que más valoraron los empresarios fue todas las oportunidades que tuvieron para encontrarse con sus pares, con otros empresarios de otros países, a modo de intercambiar tarjetas, conocerse, poder decir un poco qué es lo que elaboran, la capacidad que tienen, ¿verdad? Los productos que pueden elaborar y bueno, ese intercambio de contactos para tratar de establecer futuras alianzas, ¿verdad? Aparte de todo lo que recibieron también de capacitación, lo que más valoraron es siempre eso, ¿verdad? La oportunidad de contactar con sus pares, ¿verdad? De manera a poder tratar de cerrar los negocios. Y bueno, yo creo que hay que seguir apuntando también a ese tipo de proyectos, a ese tipo de encuentros, tratar de unirles, de crear los espacios para determinados sectores, ¿verdad? Porque en realidad no se puede quizás abarcar todo, pero definir cuáles son los sectores que tienen potencial, ¿verdad? En donde realmente hay potencial de encadenamiento productivo, en donde se puedan conseguir productos, en donde de esa manera se puedan lograr, ¿verdad? Productos competitivos que puedan salir al mundo. Que sea un producto con una identidad Mercosur, ¿verdad? De definir algunos sectores que puedan permitir obtener productos con identidad Mercosur que puedan salir al mundo. Y bueno, esto es lo que tengo para decir. Muchísimas gracias por su atención y tenemos que continuar trabajando en esto que es muy importante para todos. Gracias. Gracias, Carolina. Interesante, Carolina nos ha mostrado un caso práctico de cómo Paraguay ha estado trabajando para la inserción de su industria, de sus empresas en las cadenas de valor. No solamente hablamos del valor en sí mismo, sino también unas cadenas de valor que sean productivas. Carolina ha mencionado el tema importante de compartir la información. Ella hablaba de compartir tarjetas y crear los espacios para el encuentro. ¿Y qué tal si utilizamos la tecnología para ese espacio, para ese encuentro? Nosotros podemos generar que no existan distancias entre nosotros a través del uso ese tecnológico de unas redes de información que sea además accesible a todos los países y a todas las pymes, ayudar a esas pequeñas empresas que no siempre están interconectadas como las industrias grandes. Nosotros queremos contribuir con esa red de alianzas estratégicas. Nosotros lo ponemos en la palestra para el uso de todos ustedes y los que estén interesados. Nosotros estamos abiertos a generar esa lista, a generar a todas esas empresas de la región. No podemos quedarnos atrás a lo que se ha hecho en otras regiones. Esos otras regiones son un ejemplo, pero nosotros podemos hacerlo. Ahora vamos a pasar a una ronda de preguntas, a un debate. Aquí los panelistas están, los ponentes están a la orden para todos los que tengan interrogantes, preguntas, cualquier comentario que a ustedes se les ocurra que puedan aportar a esta primera sección sobre el tema de la información, de la importancia de la información para el tema de la integración productiva. Por favor, yo les pido que cuando vayan a hacer su intervención se identifiquen en su nombre, de qué organismo viene y de qué país. Adelante. Sí. Hola, muy buenos días a todos. Mi nombre es Demián Dache. Yo soy coordinador nacional del subgrupo 7 de Industria por parte de Argentina y me encuentro trabajando en la Subsecretaría de Industria. La pregunta que tengo una pregunta. Primero me tocó romper el hielo de las preguntas, o sea, si me siento con un desafío muy importante por delante. Pero tenía un comentario y dos preguntas. El primer comentario para los tres panelistas es: ¿qué opinan sobre la evolución de las estadísticas de comercio respecto a que vino desarrollando la OCDE y la OMC desde el año 2011? Sobre tratar de medir el valor agregado de las exportaciones y no avanzar, por ejemplo, en alguna estadística relativa a exportaciones siendo un país importador. O sea, ¿cómo se traduciría un aumento de exportaciones, por ejemplo,
en un desarrollo o encadenamiento productivo si es meramente un importador de productos. Por otro lado, tenía un comentario o pregunta respecto a China, que no apareció en las presentaciones. ¿Qué opinaban los panelistas respecto a este nuevo fenómeno internacional que se está dando, que el mundo está siendo traccionado por una economía que cada vez requiere menos exportaciones o productos de otros países y por eso la CEPAL en el último informe comentó que la elasticidad, por ejemplo, de comercio mundial cayó en los últimos años y esto es porque mismo la CEPAL dice que el crecimiento viene traccionado por China, que requiere menos productos que Estados Unidos y Europa que en su momento la habían traccionado. Bueno, básicamente esos dos puntos. Muchas gracias. Gracias a ti, Demián. ¿Tus preguntas van dirigidas a cualquiera de ellos? Sí, bueno, ¿quién quiere empezar a responder? Carla. Buenos días nuevamente, gracias Demián por las interrogantes. Y con respecto a la primera, que hablabas de el tema de la generación de estadísticas, específicamente esta que plantea la OCDE, una nueva visión de medir este valor agregado por la vía de las exportaciones. Sin duda alguna, en primer lugar, sí quisiera destacar que las estadísticas, sin ellas no podemos hacer absolutamente nada. Y a nivel regional tenemos un déficit, como incluso decía Daniel, hay un déficit en cuanto al suministro de estadísticas y eso es una limitante para el avance en cualquier tipo de proyecto y específicamente en este, que es generar esas redes de alianzas estratégicas. Tu pregunta iba hacia qué pasaba con aquellos países que eran importadores netos. Entonces, en ese caso, obviamente hay una cierta desventaja, pero más allá de ver el vaso medio vacío, vamos a verlo medio lleno. O sea, puede servir como muestra o como punto de referencia de, en efecto, cuáles son aquellos encadenamientos o mejor dicho, qué tanto valor agregado generan mis pares en cuanto a sus exportaciones. Entonces, bueno, puede ser un punto de referencia para despegar hacia pasar de ser un importador neto a, por qué no, pasar a ser un exportador, así sea incipiente a nivel regional. Y con respecto al tema de China, sin duda alguna, el cambio en el modelo económico de crecimiento chino ha traído repercusiones sobre la dinámica regional y parte de eso es la disminución en cuanto a las exportaciones hacia este importante socio comercial. Entonces, no sé si alguien... ¿Quieren agregar, Daniel? Sí, nosotros, bueno, desde Uruguay estamos siguiendo las iniciativas que hay de OCDE, del TIVA, que es la tabla de valor agregado. Entendemos que sí, que son insumos relevantes, pero bueno, también nos enfrentamos a esas debilidades nacionales de que los datos no están actualizados. El caso de Uruguay, por ejemplo, la matriz insumo-producto desde la última que se realizó oficial es del año 2005. Se han hecho actualizaciones al 2008, pero no son oficiales, y bueno, eso responde un poco a hacer difícil trabajar sobre esas iniciativas. Y después, bueno, lo que refiere a China, sí, tal vez no lo mencioné, pero bueno, un poco la evolución de las exportaciones de la región de Latinoamérica a la primarización, ¿no? La profundización de los commodities en la canasta exportadora a la región de Asia responde básicamente a la demanda china, no tanto a India o Japón, que o sea, no ha tenido grandes variaciones en el comportamiento del comercio, sino que principalmente a la demanda china de commodities de la región, que bueno, que es la principal razón de que haya tenido esa primarización de las exportaciones. Gracias, Daniel. Carolina, ¿quieres agregar algo? No, Carolina no quiere hablar. ¿Alguien más? Jorge Mario, adelante. Bueno, muchas gracias. Muy interesantes las presentaciones. Una pregunta para cualquiera de los tres o para los tres. Comercio y servicios. Está ausente en buena medida por la debilidad de los datos. Carolina sí mencionó algunos temas de software y temas audiovisuales.
¿Qué piensan? ¿Qué han pensado? ¿Cómo podemos entrarle al tema? ¿Cómo podemos solventar el problema? Porque igual estamos ignorando una parte quizá muy relevante del comercio. Por ejemplo, logística. Todo lo que estamos hablando aquí no funciona sin logística. Entonces uno piensa que uno pensaría que si tenemos éxito y estamos teniendo éxito en algunas cadenas regionales, es porque estamos también teniendo éxito en la logística. O quizás sea más bien un cuello de botella. En fin, ¿qué han pensado, qué han reflexionado, qué podemos hacer para mejorar esos datos? Para quien no lo conoce, Jorge Mario viene de CEPAL. ¿Tú estás hablando del tema de las estadísticas o cómo resolver el tema de la logística? Y las estadísticas en comercio y servicios. La logística es un ejemplo de nada. Perfecto. ¿Quién? Sí, Daniel. no, es la gran debilidad, servicios que no está contemplado en las estadísticas. Mismo a nivel nacional nosotros también tenemos gran debilidad de registrar la producción de servicios a nivel nacional. Por poner un ejemplo, en Uruguay las estadísticas más claras son del caso de software, pero también son datos que responden a iniciativa privada, de encuestas que se hacen a nivel de las cámaras empresariales y bueno, ahora se está trabajando a nivel estatal de tratar de asumir ese rol, pero es muy complejo y no sabría decirte la solución, pero sí, es una debilidad que tienen las estadísticas nacionales y al momento de diseñar política, básicamente nos basamos en este tipo de encuestas o también desde aspectos más cualitativos. Hay una iniciativa que ahora está llevando el Banco Mundial con Uruguay de inserción de dos cadenas productivas específicas, una es de lácteos y otra es de software. Y claro, el enfoque es más de perfil cualitativo en el caso de software. Todavía no está publicada el estudio, pero próximamente creo que se va a publicar. Que bueno, que sería un caso interesante tal vez al momento de su publicación, ver cómo se encaró el análisis para identificar ese caso específico de software, que es más complejo, para ver hacia qué nichos, hacia qué eslabones de las cadenas productivas se puede escalar, ¿no? Gracias, Daniel. Carla. Sí, sin duda estamos dejando por fuera un importante renglón para cada uno de los países e incluso dentro de nuestra presentación, si se dieron cuenta, no está incluida la región del Caribe, no está incluida la CARICOM y en parte o mejor dicho, la razón es precisamente esa. El Caribe se caracteriza por comercializar básicamente servicios y ante la carencia de estas estadísticas pues dificulta el estudio. Y de ahí, de esa necesidad es donde el CELA quiere incursionar junto con otras contrapartes de países y otros organismos regionales para la generación de esas estadísticas, porque sin duda alguna no solamente es el tema logístico, también el tema de la intermediación financiera, o sea, estamos dejando por fuera todo el mundo que está detrás de ese movimiento de containers que se pueden dar entre países. Entonces, de esa necesidad es donde queremos incursionar y sin la colaboración de las contrapartes en este sentido, en este caso, sin la colaboración de los países, quienes son los generadores de las estadísticas, pues se puede volver cuesta arriba y por eso estamos aquí. Gracias, Carla. ¿Alguien más quiere hacer una pregunta? Primero. Nelson Paredes, soy jefe del Departamento de Información de ProChile y hace poco tuve la experiencia de ir a un curso APEC en China sobre cadenas globales de valor y estadística. Y ellos comenzaron un proyecto de 5 años y están en la etapa final donde le enseñaron a los bancos centrales de cada país y a los organismos de promoción, a los INE, a cómo tabular la estadística para generar información sobre cadenas globales de valor. Pienso que acá en América Latina nos falta un poco eso, un organismo que bueno que CELA lo está haciendo, que tome este trabajo de trabajar con cada uno de los gobiernos, de los entes oficiales y enseñarles algo que no es fácil, no es sencillo, no lo vamos a lograr en 1 o 2 años, sino que el APEC se tomó 5 años para generar
esta base de datos que la lanzan el próximo año. Y tabula todo esto. Esta base va a tener la capacidad de leer quién exportó el software, quién desarrolló la idea y la exportación de servicios y el bien final. Y también está tabulando información sobre el valor de la hora de trabajo. Es muy amplia la base de datos. Nosotros vamos a poder construir la curva SMILE para varias cadenas de productos. Y esto en algo que ya está trabajando Perú, está trabajando México, está trabajando Chile. Ya tenemos un grupo de países de América Latina que está trabajando en esto y ya saben la metodología. Creo que sería bueno integrar este trabajo a lo que está haciendo CERA. Muchísimas gracias por tu aporte. Creo que sí, vamos a hacer el enlace, te vamos a buscar, porque creo que es un buen ejemplo y eso es lo que queremos nosotros también fomentar. Quizás ustedes están más avanzados, pero nos va a servir para aquellos que todavía, que están incipientes en este tema. Al CELA le interesa mucho avanzar en las estadísticas y para eso estamos creando una web de datos. Y nos va, como decía Carla, nos va a interesar mucho el aporte de todos ustedes y para eso vamos a hacer el contacto y queremos además que cada uno de ustedes, los que estén interesados, tenga a bien firmar, después de comentar en sus países, en sus capitales, firmar una carta de interés para entrar a este grupo, que vamos a llamarlo piloto en un principio, pero que lo que va es hacia allá, a generar esa red de información y además la importancia de tener todos los datos, como decía Carolina también, una matriz de quién exporta, hacia dónde, quién importa, y allí los países van a hacer ese enlace ya más específico sobre los productos, dónde colocar sus productos, en qué mercado. Eso es muy importante y te agradezco mucho tu intervención. ¿Alguien más? ¿Por allá? ¿Sí? Sí, mi nombre es Mercedes Rial y soy de la Secretaría de la Asociación Latinoamericana de Integración. En cuanto a, simplemente para aportar dos informaciones. Nosotros tenemos hace muchísimos años, de hecho hace 19 años, una reunión continua de expertos en estadísticas de bienes y tenemos otra también hace bastante, menos años, pero muchos años, de estadísticas de servicios. En relación a la de estadísticas de servicios, les puedo aportar que se ha hecho un esfuerzo muy grande para tratar de homogeneizar la información y tenemos la primera base de estadísticas de servicios uniformizada con la información disponible, con las limitaciones del caso en este tipo de información, pero está publicada y a disposición de todo el mundo en la página web de la LADI y es también un documento de trabajo. También en la parte de bienes tenemos un sistema de información de comercio exterior. Hemos hecho estudios de la calidad del comercio en base a donde tú podés ver para todos los países de América Latina el tipo de información que estabas presentando. Que son países miembros nuestros para los cuales hay información, hay algunos para los que no tenemos. Hemos ampliado este año la cobertura de la información gracias a un convenio y un acuerdo de cooperación que tenemos con CIECA, y esa información está disponible a nivel de producto y a nivel de 6 dígitos para todos los que la quieran utilizar. Y en cuanto a al tema de las cadenas globales de valor y la información para generar a partir de ahí, nosotros estamos expectantes en cuanto a lo que pueda resolver Naciones Unidas en relación al próximo manual, donde va a estar integrando toda la información estadística de cuentas nacionales y de matrices de insumo producto para generar una nueva lectura. Los capítulos de ese manual ya están disponibles, nosotros también, como son de uso público, los tenemos y los podemos compartir sin ningún problema y se van a considerar en la próxima reunión de estadísticas de Naciones Unidas, ahora que se va a hacer en marzo en Nueva York. Así que creo que también cuando nosotros estemos mirando una base de datos nueva, me parece muy buena la iniciativa porque cualquier estadística es mejor que ninguna, cualquier información es mejor que ninguna, pero también me parece bueno que
digamos, tratemos de tener cuál es el objetivo claro para definir cuáles son los objetivos que va a tener la base de datos, los destinatarios, y también qué puede aportar cada quien dentro de lo que ya está haciendo, que es mucho para justamente tratar de avanzar en aquellos datos y en aquellas estadísticas que no tenemos, si es posible, y no estar, digamos, como duplicando esfuerzos en eso. Eso más que nada a nivel más macro. A nivel micro, y yendo un poco a la presentación que hacía el representante del Ministerio de Industrias, en el caso de Uruguay, nosotros también tenemos una línea de trabajo en relación a pymes. Dentro de eso tenemos indicadores y estamos trabajando en dos partes especiales que nos está llevando muchísimo trabajo. Uno son los directorios empresariales a nivel regional, y digo nos está llevando muchísimo trabajo porque ahí sinceramente tenemos un obstáculo bastante grande con relación al problema de la confidencialidad de los datos, y yo diría la hiperconfidencialidad de algunos datos que si uno los analiza no tienen por qué ser confidenciales, pero que a raíz de la política de datos abiertos que están implementando muchos organismos, se transforman en confidenciales y ultraconfidenciales, y eso elimina la posibilidad de que de repente organismos de aduana y demás puedan estar volcando masivamente sus datos. Aún así, nosotros estamos haciendo ese esfuerzo también. Y lo otro que estamos tratando de ver es que también los hemos sacado, los índices de valores unitarios a nivel de 6 dígitos para varios productos, y estamos encarando el tema de las estadísticas de precios, también con dificultades para ver si nos definimos por un precio o por valores unitarios, y estamos en eso también. Era simplemente el aporte y poner a disposición la información y la colaboración de la Secretaría en lo que sea necesario. Muchas gracias, Mercedes, por tu aporte e información. Efectivamente, la base de datos de ALADI sí ha sido revisada, la hemos visto, sabemos lo que existe, lo que hay. Queremos ampliar la cobertura de países que son países miembros de ALADI. El CELA cuenta actualmente con 26 países miembros y queremos ir más allá de esas pequeñas islas del Caribe que todavía no forman parte de esta institución. Entonces queremos aportar un poco más de lo que ya ustedes han hecho, ya han realizado. Efectivamente no queremos duplicar esfuerzo con ningún organismo. El CELA está planteando hacer una reunión de reflexión para el año que viene, donde ya se habló con el secretario general de ALADI. Él está de acuerdo de alguna manera coordinar esta actividad también con CEPAL, todos los organismos regionales, para de alguna manera hacer sinergias y evitar esta duplicidad de esfuerzo. Nosotros lo que queremos un poco con esta base de datos, base de información, que sea abierta a todos, las posibilidades de que entren todos aquellos países y pequeñas empresas que de alguna manera no están involucrados con tratados de libre comercio, que siempre quedan por fuera. Y adicionalmente, ampliar esta cobertura. Te informo que para mañana será muy interesante que pudieras estar. Va a haber una sesión donde se va a hablar sobre las redes existentes y cuál sería la diferencia que estaríamos nosotros planteando de generar una red adicional sobre las alianzas estratégicas y la promoción comercial. Los invito a todos a participar de esta sesión mañana en la mañana. Y con respecto a la pregunta, Daniel, no sé si quieres contestar o el aporte que les hacía con respecto al tema de la información. No, sí, bienvenido el aporte de ALADI, y bueno, que sí, a veces es necesario difundir más a nivel de los países porque se desconocen ya trabajos existentes y son insumos relevantes para diseñar. No sé si era una pregunta, ahora yo entendí que era un comentario nada más. ¿No? Bien, está perfecto, no, tal vez me perdí. Bien. Vale. ¿Alguien más? Sí, el embajador.
Sí, buen día. Mi nombre es Roberto Guidanich. Yo soy de la representación de Brasil ante ALAD y Mercosur. Me gustaría plantear dos temas con Carolina Centurión, si fuera posible. A mí no me quedó tan claro cuál es el rol del Ministerio de Industria y Comercio en ese fomento de las cadenas productivas. Por ejemplo, en Paraguay no me quedó muy claro las cadenas internas, esas que mencionaron, cómo ustedes han promocionado esas cadenas productivas en esos sectores, y también las regionales, ¿no? Usted ha citado sobre todo la cadena de autopartes como una de las que está más consolidada, por ejemplo, con empresas brasileñas que se han instalado en Paraguay. Ese es un fenómeno de los últimos años muy interesante, de varias empresas que decidieron abrir sucursales en Paraguay. Me gustaría entender si Paraguay hizo un esfuerzo de difusión de los beneficios fiscales, por ejemplo, de la ley de maquilas, con las empresas, por ejemplo, de São Paulo, Fiesp, o si eso ha sido más bien un movimiento espontáneo de las propias empresas que han buscado Paraguay como una alternativa productiva más, quizás menos costosa que Brasil. Quería un poco saber cuál fue el rol del MIC y del gobierno de Paraguay en ese fenómeno reciente. Claro, cómo no. Bueno, cuando me refería que en los últimos años, atrás se trató de iniciar, ¿verdad?, el tema de apoyo desde el sector público para conformar algunas productivas que de cierta forma estaban, ¿verdad?, pero fue a través del Ministerio con apoyo de algunos proyectos de la Comunidad Europea en donde básicamente se le trataba de reunir a las partes que en realidad ya estaban trabajando de alguna manera en cadenas, ¿verdad?, por el propio negocio, cuando hablaba de lo que es textil confecciones, cuando hablaba de lo que es frutas, industrias frutihortícolas, cuando hablaba de productos lácteos. Era más bien tratar de ver desde el MIC, dentro de lo que eran los proyectos específicos con cooperación, volver a ver cuáles eran estos sectores, ¿verdad?, en donde había incipiencia de relacionamiento de cadenas productivas, y tratar de hacer trabajos con ellos, juntarles, capacitarles, y ir evaluando un poquitito cómo mejoraba su desarrollo, ¿verdad? Eso por un lado. Y eso es algo un poco interno, desarrollo de cadenas productivas, más bien afianzamiento, porque en realidad las cadenas productivas estaban dadas, ¿verdad? Pero sí se trató con algunos proyectos específicos de la Comunidad Europea, ¿verdad?, de tratar de fortalecer un poco más esos lazos de encadenamiento productivo que existían, ¿verdad?, en estas cadenas que les había mencionado. Por otro lado, en los últimos años, principalmente desde el 2013, desde el Ministerio de Industria y Comercio se hizo un esfuerzo muy grande de salir a nivel internacional, ¿verdad?, y principalmente se enfocó mucho en Brasil con nuestro Ministro de Industria y Comercio, el señor Gustavo Leite, ¿verdad? Se enfocó mucho los esfuerzos en la atracción de inversiones. Se hicieron muchas visitas, ¿verdad?, a las cámaras industriales de diferentes países del mundo, ¿verdad?, en Europa. Y en Brasil muchas reuniones, ¿verdad?, muchas reuniones con las cámaras industriales, justamente llevando la información de las ventajas que había en Paraguay para la inversión y de los incentivos económicos que existen, ¿verdad?, que existían y que siguen existiendo, y las bondades que tienen. Entre los incentivos que siempre se difunde, ¿verdad?, se informa a los diferentes países que tenemos, que son muy positivos, está la maquila, está la ley 6090, está la ley de zona franca, ¿verdad? Son los principales incentivos que atraen inversiones. La maquila, la principal, ¿verdad? Entonces se les informa, por supuesto, a los posibles inversionistas de estos países, ¿verdad? Como le digo, hubieron muchos encuentros en muchos países, y en estos últimos años se centró mucho en Brasil principalmente, ¿verdad?
Y por supuesto que entre los incentivos para atraer la inversión extranjera está el tema de los impuestos, ¿verdad? Que justamente se logra a través de lo que es la maquila, esta reducción muy significativa, ¿verdad?, de impuestos, que se logra a través de la ley de maquila y la ley 6090. Y aparte de lo que es el tema de los incentivos impositivos, ¿verdad?, la mano de obra calificada y barata, ¿verdad?, económica, o por lo menos más barata que en los otros países, ¿verdad? Entonces hubo mucho esfuerzo para atraer inversiones, definitivamente hubo. En estos últimos años se estuvieron mudando, o sea, se estuvieron instalando en nuestro país empresas importantes, principalmente en lo que es autoparte, lo que es juguete, lo que es confección también, en áreas fronterizas, ¿verdad? En áreas fronterizas y en central, ¿verdad? Yo creo que esta venida de estas empresas a nuestro país, ¿verdad?, por supuesto, habrá tenido que ver todo el esfuerzo que se hizo para atraer las inversiones, ¿verdad?, el contacto que se estableció con las diferentes cámaras comerciales, industriales en estos países, ¿verdad?, donde se les invitaba a que vinieran, ¿verdad?, y se les informaba de los beneficios que podrían tener, ¿verdad?, las ventajas competitivas que ofrecía el país. Pero aparte de eso, seguro que las empresas, ¿verdad?, que fueron a hacer sus inversiones, decidieron trasladarse, decidieron instalarse en Paraguay, también hicieron su estudio de mercado, ¿verdad?, y bueno, encontraron que efectivamente tenían ventajas competitivas, y Paraguay es un lugar estratégico, está muy bien ubicado, está en el centro de lo que es Mercosur, y bueno, me imagino que todas estas cosas sumaron, ¿verdad?, para que se concreten, y tenemos un crecimiento económico importante, ¿verdad?, en estos últimos años. El país está creciendo, ojalá siga creciendo, y bueno, creo que es lo que tengo un poco que decir. Tengo un compañero de Hacienda, el señor David Cartes, que no sé si tiene algo que sumar. Creo que en este caso lo has resumido bien, ¿verdad? Realmente un poco la radicación de inversiones y de industrias en Paraguay es un tema de competitividad, pero pensando un poco en esta mesa y en lo tratado aquí, en alguna medida hay como un descubrimiento de nuestro lado y del lado de los países cercanos, que nuestra complementariedad puede ser aprovechada. Y entonces de ahí en adelante se producen como caminos, como sendas a recorrer y a descubrir, que quizá tiempo atrás, 5 o 10 años, no se visualizaba con la claridad que hoy se visualiza. Y remarco la idea de que es un camino para andar, esto es un comienzo, pero la complementariedad está allí, y la cercanía está también ahí, porque es como que al menos de esta región estamos en un mismo vecindario, aunque con todo lo que es hoy, incluso se habla de las de la revolución tecnológica, de la industria, creo que 4.0 ya, también del lado de los servicios y del lado de otras cosas ya no hay distancias, digamos, pero la complementariedad es algo, una tarea pendiente de nuestros países, un desafío, tiene sensibilidades, pero discutiéndolas y intercambiando, creo que se puede ir hacia un lugar mejor, porque esos indicadores que mostraba, creo que Carla, realmente ese es el desafío, que en vez de que vayan para abajo, vayan para arriba. Gracias. Gracias, Carolina. Gracias, David. ¿Alguien más quiere hacer alguna intervención, algún comentario, algún aporte?
Yo creo que quedó bastante claro la importancia del tema de la información. En la sesión 2 vamos a trabajar ya la integración productiva en perspectiva comparada de algunos mecanismos. Les recuerdo para su información que todas estas presentaciones van a estar en la página web del CELA para que todos puedan tener acceso. Quizás en el transcurso del día o de mañana podamos subir todas estas presentaciones. Por los momentos vamos a hacer una pausa para el café. Vamos a tener media hora para ello y antes de terminar la mañana vamos a tomar una foto grupal. Así que los invito a quedarse para el almuerzo además y antes de ello la foto. Tenemos entonces media hora para el receso. Gracias a todos.